Está prendido. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Los que habitualmente vienen a estas charlas que organiza el CEDO, la ven a Nelina en el lugar de presentadora y directora. Hoy necesitaba a alguien que la presente porque la charla la va a dar ella. Pero antes de empezar con la presentación formal necesito hacer un paréntesis. Y un paréntesis que nos lleva a pensar qué está pasando. Los que tienen la desgracia de escucharme seguido, del crecimiento de la derecha en Europa. El año pasado empezamos a hablar que y ayer el neofascismo dio un paso más sobre Bolivia, dio un paso más sobre Argentina, donde tenemos un gobierno que no reconoce un golpe de Estado, que tiene el doble rasero de hablar de la dictadura de Maduro o de Evo Morales y no de la dictadura que se va a implantar en Bolivia. Donde tuvimos un viernes con una alegría, donde se restablecía la libertad de Lula esperando su condena o absolución en libertad como le corresponde al Estado de Derecho. Esto duró muy poco. Debemos seguir sumando hechos que suman. Ayer pasó inadvertida, por el premio Bolivia, la elección en España. En España, la extrema derecha es tercer fuerza, pasó de 24 diputados a 52. Esto va a hacer que en la próxima elección de eurodiputados, sobre 600, haya más de 100 de filiación nazi. La semana pasada, en otra noticia chiquita que dio vuelta y sigue complicando al mundo, la ciudad de Dresden, Alemania, declaró la emergencia nazi. No saben lo que hacer con los grupos de extrema derecha, los están sobrepasando. Y estos son pequeñas noticias que hay que ir sumándolas, anotándolas y viendo que debemos ir preparándonos para tener sensaciones que creíamos olvidadas. Desde que pudimos sentir que el golpe de Estado fue en Argentina, porque eran sensaciones que uno ya tuvo y pensamos que estaban superadas. De empezar a pensar que estamos quedando casi solos en América, pensando que venía una aliada nuevamente de lo nacional y popular. Uruguay tiene un balotaje muy difícil. Colombia tiene un problema que este año ya han matado alrededor de 300 militantes sociales. Y si seguimos sumando la crisis de Honduras, Haití, Nicaragua, bloqueo a Venezuela, bloqueo a Cuba, el imperio ha dado vuelta a la vista nuevamente. No necesita Europa. Se dio cuenta que América tiene agua, petróleo, litio y comida. No necesita nada más que volver a dominar América. Y hubo algo muy fuerte en lo que fue ayer a la tarde en Bolivia, que fue que entren a la casa del Palacio Quemado y sobre la bandera de los pueblos originarios se ponga una Biblia. Era como ver nuevamente a Colón invadiendo América. En esto tenemos que prepararnos. Cuando yo decía que son situaciones que uno creía superadas, el ciclo y el CEDO, el ICUS lo pensó, más al CEDO que al ciclo, porque el ciclo lo pensó Nelina con la chica. Lo pensamos para poder recrear y conocer lo que se hizo en 80 años, que tomó muchos más años de historia, pero son 80 años casi de existencia. Y cuando uno empieza a ver lo que sucedió, lo que está pasando, decimos, tenemos que estudiar la historia para saber lo que pasó o para que no se repita como tragedia. Y hoy estamos a punto de empezar a pensar que se va a repetir como tragedia la historia. Debemos ser parte de las vanguardias que puedan nuevamente llegar a los corazones de la gente para que empiecen a pensar que hay que tomar otras posturas. No es lo mismo los gobiernos con las dictaduras blandas que teníamos a los que hoy estamos pasando nuevamente a las dictaduras militares. El otro día escuchaba a un senador chileno el que decía que no necesariamente la movilización popular en Chile va
puede devenir en mayor democracia. Puede ser una nueva dictadura al estilo de la de Pinochet. Y son alertas que tenemos que ir escuchando y ir anotando, porque en esto somos responsables todos de que no suceda. Cuando alguna vez nos preguntábamos en la selección argentina, ¿nos van a entregar el poder? Sí, lo van a entregar, pero ¿quién va a tener el poder nuevamente? Cuando en el 2015 se perdió, y con esto ya voy al ciclo, alguien dijo, estuvimos 12 años en el gobierno, nunca tuvimos el poder. Y esto es para pensarlo, si lo vamos a volver a tener o no. El ciclo que se pensó en el año tuvo varias charlas. La primera fue de Héctor Camarero, Hernán Camarero, que se habló sobre comunismo, clase obrera y cultura judía. La segunda fue de Ana Diama, que se habló de educar en el tiempo libre. La tercera fue de Paula Ansaldo, sobre el teatro y su historia. Después vino Emanuel Kahn, hablando sobre posiciones del ICUF durante la guerra de los 6 días en el conflicto de Medio Oriente. Después estuvo Alejandro Duhovne, una historia de las editoriales judías en la Argentina de izquierda. Después vino la de Mariana Skrivianski, sobre el Jardín Sarmiento, los cambios y las permanencias. La de Javier Sinaí, que dio los motivos de por qué hoy hay que leer a Piñecatz. Y hoy vamos a escuchar a la de Nerina, que va a tener que tomar no solo el movimiento feminista, porque le va a ser difícil, va a tener que tomar la historia del ICUF para poder ver la avanzada que hubo sobre los sectores feministas, lo avanzado que hubo en estos movimientos femeninos que hubo en nuestras instituciones, pensando en los lugares que ocuparon. Algunos se van a acordar que cuando llegó el proceso de reorganización nacional a la Argentina, muchas de nuestras instituciones cambiaron a presidencias de mujeres, pensando que estaban más protegidas que si las presidencias serían de hombres. Y empiece cada uno a hacer memoria de quienes fueron presidentas en las instituciones y van a ver. Hubo muchas. ¿Cuál? ¿Los nombres? No, todas no me acuerdo. En Perú estaba Inde Spiegelman. Sácale ventaja una. Igual no se acuerda de todas. Inde Spiegelman estuvo en Pérez. Estaba en la NUS Susana Raquel Zacutín. Hubo varias. En el interior, un montón de mujeres. Sí, hubo varias. Pensando que estábamos protegidas. Y la verdad que el proceso realmente no discriminó entre hombres y mujeres. Durante el resto, no sé lo tuvimos nosotros, pero al principio. Esto da mucho para pensar en lo que hicimos y en lo que tenemos que hacer. Y cuando pensamos, y ya le doy el micrófono a Nerina, cuando pensamos en cuál es el futuro de nuestras instituciones, cuál es el futuro del ICU, cuál es el futuro de la izquierda judeoprogresista, tenemos que seguir pensando que mientras haya racismo, antisemitismo, discriminación, mientras haya sectores que atentan contra la democracia y nosotros podamos seguir educando chicos para que se incorporen a la democracia, que traten de transformar el mundo en algo más justo y equitativo para todos, todas nuestras instituciones siguen teniendo sentido de ser el éxito. Ahora, a quien vinieron a escuchar. Gracias. Gracias a todas y a todos por estar acá hoy en esta última charla que se llama Vanguardia Femenina, Mujeres y Maestras Inclusistas, así que agradezco especialmente a las maestras y a las leerkes que están hoy aquí. Bueno, no voy a... Por suerte Marcelo ya hizo una introducción porque la verdad que hasta ayer estaba muy contenta, muy feliz preparando cosas para decirles, y después con los sucesos que vivimos sentí que la temática no tenía mucho sentido en este momento, o sí, no sé, pero a uno le parece que lo que va a decir no tiene mucha importancia al lado de otras cosas más importantes, para la redundancia. Pero bueno, me van a permitir
decirlo con alegría y disfrutarlo, a pesar de que afuera hay gente que la está pasando muy mal, en nuestros países hermanos también. Es una historia de mucho compromiso afectivo, de mucha militancia, de muchas ideas por construir un mundo mejor, y en un punto eso también conecta con las luchas que se están dando en América Latina. Yo quiero agradecerles también, quiero agradecer especialmente al CETI y a la revista Archivos que están hoy acá, porque un poco el ciclo que pensamos este año me ayudó a pensarlo un poco Hernán Camarero también cuando le conté de esta iniciativa que estábamos desarrollando. Y no solo lo pensé con ellos, sino que además me invitaron a participar con un dossier en la revista Archivos, que está hoy acá, que saca el CETI, que es la número 15. Y que los 15 números de la revista Archivos son imperdibles, pero bueno, en este último hay un dossier dedicado al judeoprogresismo en Sudamérica, con artículos de Brasil, de Chile, de Argentina y Uruguay. A los amigos del CETI a venderla hoy aquí porque, bueno, me parece que les va a gustar, tiene mucho de nuestra historia. Luego, bueno, es una especie, esta charla de hoy es una especie de homenaje a las mujeres del movimiento judeoprogresista en general. Y yo quería empezar homenajeando a dos mujeres jóvenes, una que está acá, que se llama Gabriela Orestein, los amigos, que está por y que con su panza y con todo lo que implica esa situación está poniéndole día a día mucho empeño y mucho corazón al CEDO PINECAT para que podamos hacer esto realidad. Así que bueno, pido un aplauso para ella. Y en cualquier momento también llega Sara Ramallo, que bueno, entre las tres le estamos dando mucha vida al CEDO, pero atrás nuestro están las activistas, Valeria, Diana, Dani, bueno, todas las mujeres que hacen actividad, que también colaboran con esto. Y bueno, y un aplauso más para las directoras presentes acá, Brenda, Mariana, Violeta, que acompañaron desde el principio. Entonces, dicho esto y homenajeando a todas las mujeres que están hoy haciendo actividad en las instituciones nuestras, voy a hablar de las mujeres del pasado. Y pido disculpas porque son muchas y la verdad es que hay un poco de azar en esto, porque a veces uno habla de los protagonistas a los que uno ha podido acceder o a los que uno ha encontrado documentación, y hay muchas pioneras o mujeres que han sido muy importantes y que por ahí, como no tenemos documentación suficiente como historiadores, no podemos acceder o no podemos mencionar. Pero bueno, sepan que las que están nombradas representan a todo un gran grupo que hizo nuestra historia. ¿Me siento? Gracias. Saludo a las mujeres, antes de sentarme, saludo a todas las mujeres además que nos siguen por las redes del movimiento judeoprogresista y colegas en general. Quería empezar con una imagen maravillosa que es... ¿Funciona? Ahí va. Fíjense esto. 8 de marzo, Día de la Mujer Obrera. Esto es del cuaderno de una escuela que era el Arbeiterschule, las escuelas que funcionaron en los años 30, donde ya entre los contenidos se trabajaba muy fuertemente el Día de la Mujer, pero además el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Esto está sacado de un cuaderno de escuela de una niña de 8 años, fíjense. Y esto empieza más atrás, porque desde principios del siglo XX, las dirigentes socialistas, que luego muchos saben, después se convirtieron
a la Internacional Comunista, estaban charlado bastante con Hernán en la primera charla, ¿no? Del grupo Avangard, que después de la Revolución Rusa muchas se volcaron al comunismo, pero tenían una base socialista, así que a principios de o algunas mujeres también activaban ya el Día del Trabajador y el Día de la Mujer eran como dos fechas muy importantes en la celebración y en los contenidos de enseñanza, ¿no? Y acá viene este doble rol de líderes y militantes en estos años. Líderes, militantes, madres. ¿Qué año era esto? Esto es exactamente de 1928. Madres que tenían que enfrentar problemas domésticos, maternales, en una sociedad patriarcal. Y acá la Internacional Comunista, que toda la documentación que yo he podido ver, lo trabajo también en el libro, está sacada de unos materiales que requisó el senador Matías Sánchez Orondo, y ahí hay como mucha documentación que se producía en esos años, y ahí en esos informes dicen que todo el material que han conseguido de la acción femenina lo han sacado de la casa de Cecilia Kamieniecki. A ver, una más. Que era, a ver si parece, una más. No he podido encontrar nada de la vida de esta mujer, pero yo creo, más, me quedó mal puesto entonces. Ahí está. No se ve bien, pero porque es ese material que requisado por Sorondo, ¿no? Acá hay 19 miembros de la Tercera Internacional que funcionaban en Buenos Aires. Hay una mujer que está ahí en el medio que se llama Cecilia Kamieniecki, que yo creo que es que pudo haber sido la continuadora de Ida Mondaref de Cantor, que también fue una activista muy importante de la sección femenina, pero que regresó a Rusia en 1926. Como esto es posterior, puede ser que Cecilia Kamieniecki haya tomado su lugar. Pero de la casa de esta dirigente es donde sacaron toda la documentación de lo que tenía que hacer la Internacional en acciones femeninas para desarrollar la acción política de las mujeres. Entonces, en esos documentos que sacaron de la casa de Cecilia y firmados por ella, decía que había tres grandes obstáculos claramente identificables para el desarrollo político de la mujer. Uno era que la obrera o la empleada, a su regreso a la casa, en vez de ponerse a leer o a estudiar, debía atender a los hijos y a las tareas domésticas. La segunda era que la mujer o ama de casa debía, además de esto, atender al hombre y a las necesidades del hombre. Y la tercera era los prejuicios que pesaban sobre la mujer que impedían que salga en horarios nocturnos a las reuniones, a los trabajos políticos, y eso limitaba su libertad. Entonces, que organizando este tipo de células femeninas se iban a combatir estos tres obstáculos y se iba a esclarecer a las mujeres de que esto era una imposición de la sociedad patriarcal. Estamos hablando de la década del 20. Las mujeres comunistas a los años 30, ahí según estos informes, creían que más o menos eran entre 3.000 y 4.000 mujeres en todo el país las que adherían a la Internacional. Córdoba, Mendoza y Capital Federal eran los núcleos más importantes, pero también
había mujeres comunistas activando en los sindicatos del vestido, textiles y de la construcción. Y Cecilia, en sus informes, insistía que había que crear células, además, aparte de los hombres, porque cuando las tareas secretariales y retrasaban así también su desarrollo político. Entonces, acá aparece algo muy interesante, que a pesar de los conceptos igualitarios y la lucha de mujeres instruidas en el marxismo, ¿no? Ya eran ejemplo Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, había una contradicción interna en el partido, donde a pesar de que había un discurso igualitario, a las mujeres se las seguía segregando en un punto, ¿no? Menos que en otro tipo de ambientes. En el ambiente socialista había una tendencia considerable, pero todavía había unas resistencias propias de la época, años 20, propias de la sociedad patriarcal. No obstante eso, sí había una participación en todo tipo de actividades. A ver, vamos para atrás un poquito. Uy, muy para atrás. Ahí se ve, esto es año 1929, es una foto de la escuela obrera, donde pueden ver que además hay muchas nenas participando en la actividad educativa, lo cual era, las escuelas mixtas eran una propuesta de vanguardia para la época. La que sigue ahí. Ah, no, más atrás, otra más atrás. ¿No hay otra? ¿No? Pues se me pasa. A ver. Una. Otra. Ahí, esa. En esas son más nenas que varones. Esa es una Volksschule de Max Nordau de La Plata. Cantidad de nenas. 1936. ¿Una más? ¿Una más? Ahí está. Esta es, fíjense, la mitad prácticamente son mujeres. Este es un comité subjuvenil de Villa Crespo, acá en el barrio, 1929. Del PROCOR, el Comité Pro Colonización de la Unión Soviética, también ligado a la internacional, donde también las mujeres eran activas. O sea, había un doble movimiento. Por un lado, las mujeres estaban integradas en la escolaridad, en los movimientos más genéricos, pero por otro lado había un conocimiento de que necesitaban sus espacios autónomos porque todavía no eran igualitarias en el desarrollo de las tareas. ¿Una más? Bueno, otra mujer emblemática que muchos deben haber conocido, Fanny Jacob Edelman, que murió en el 2011, conocida como Fanny Edelman, militante comunista que participó como voluntaria en las brigadas en España, dirigente hasta los años de su muerte. Y fíjense, Kamenetsky, Fanny Edelman, eran muchas las mujeres de origen judío y comunistas que estaban a la vanguardia en este movimiento de emancipación. Y esto no es casual. Las que hablaban en castellano perfectamente o que habían nacido en Argentina se integraban directamente al partido o a movimientos más grandes. En cambio, las de habla yiddish quedaban como más atentas a lo que pasaban en los Farein, en las instituciones que empiezan a ser el semillero del desarrollo posterior del yiddish, ¿no? ¿Una más? Estas mujeres que venían de la militancia, desde mediados del 30 se encuentran con otras mujeres.
Estas otras mujeres, esta foto es un poco anónima, la verdad que no sé quiénes son, pero hay varias fotos de mujeres que eran comisiones de damas, comisiones femeninas de instituciones israelitas, que no tenían una descripción política exactamente, pero que muchas de las instituciones israelitas que se fundan en estos años en Argentina tenían un perfil laico, que hablaban en yiddish y que se dedicaban a reunir fondos para desarrollar el trabajo en las escuelas, digamos, tenían un poco más de tiempo que los hombres porque no trabajaban en trabajos afuera, digamos, trabajaban en sus casas. Entonces, estas comisiones de damas eran muy activas en el desarrollo de las instituciones. Y en el año 35, a raíz del llamado del Séptimo Congreso de la Internacional Comunista a constituir frentes populares y hacer alianzas con sectores progresistas, todas estas mujeres, las que vienen de la militancia y las que vienen de instituciones judías laicas, sin adscripción política exactamente, se juntan en defensa de la República en España, después para trabajar en favor de los aliados, para coser ropa para el Ejército Rojo. Ahí hay un conjunto de mujeres que van desde las militantes comunistas hasta mujeres más liberales, pero que todas juntas están luchando por la causa antifascista. Entonces, más. ¿Sí? ¿Cuál es? La tercera, la primera Doraemon, la segunda Ana Eisen, la tercera mi vieja. Sí. Mira, después no. Hay que llamar a Humberto pronto. Ahí va. Esta foto es genial porque acá se ve perfectamente, bueno, arriba Churchill, Roosevelt, Stalin, ¿no? Cómo están cosiendo las mujeres que después de activar el Socorro Rojo Internacional armaron la Junta de la Victoria, que cuando termine la guerra estas mujeres van a crear la UMA, la Unión de Mujeres Argentinas. Y esto es muy importante para nosotros porque la organización femenina del ICUF, de la que ahora voy a hablar, es una organización que se erige como paralela a la UMA, paralela a la Unión de Mujeres Argentinas. Ideológicamente son muy parecidas, tienen una conformación con este arco progresista que definí, que va del comunismo, pasando por los socialistas a las mujeres liberales laicas también, pero que la diferencia entre la organización femenina del ICUF y la UMA es que la del ICUF habla en yiddish. Digamos, la gran diferencia. Pero tienen un pensamiento ideológicamente muy parecido. Y vienen de haber trabajado en estos grupos en favor de los aliados. A ver, una más. Cuando termina, ahí está, mi ídola de esta noche. Se las voy a presentar. Me voy a poner de pie. Catalina Perelstein, Gittel. ¿Alguien oyó alguna vez hablar de ella? No, Gittel Perelstein. ¿Sí? ¿La conociste? Murió en 1950. Catalina fue directora de la Arbeiterschule número 1, acá en Villa Crespo. De hecho, descubrí que está en una de las pocas fotos que hay que yo tengo de las Arbeiterschule, está la de la número 1 y está ella como directora. O sea que evidentemente era una mujer muy preparada que llegó en 1923 y que en el 47, igual que muchos otros grupos de mujeres, cuando la guerra termina,
todo ese activismo femenino que ya estaba en funcionamiento no se pierde, digamos, se recompone para seguir trabajando en el mundo institucional. Y en ese sentido, Catalina Perelstein convoca en nombre del ICUF. Para los que no lo saben, el ICUF se funda en 1937 en París, en 1941 en Buenos Aires, o sea que en el 47 ya llevaba unos 6 años de fundación. Y Catalina convoca a 5 mujeres del movimiento para establecer la organización y reedita esta idea de los años 20 de tener un movimiento autónomo, un espacio autónomo de formación cultural y de formación política para las mujeres. Y en ese sentido desarrollan una actividad muy importante, muy significativa para nuestra historia, que fueron los Legenkreise, que eran los círculos de lectura femeninos. Pero no voy a avanzar, quiero ir cronológicamente. Quiero decir que justamente 1947 es un año muy particular porque también en 1947, además de crearse la UMA, que lo dije recién, la Unión de Mujeres Argentinas, se crea el Partido Peronista Femenino, con Eva Perón, Evita, y desarrolla también la Ley de Sufragio Femenino, que se aprueba en el 49, y en 1951 las mujeres pueden votar y ser votadas, pero no las nuestras, porque para votar y ser votadas hay que estar naturalizada argentina. Y las mujeres idillistas de nuestros movimientos en general no estaban naturalizadas, pero sí acompañaron con entusiasmo la candidatura de los comunistas, porque se presentaba Gioldi como presidente y Alcira de la Peña como vice. Por primera vez, la primera mujer que se presenta como candidata a vicepresidente es el Partido Comunista y es Alcira de la Peña. Y le fue bastante bien, sacaron como el 1% en esa elección, o sea que fue un asunto celebrado. Entonces, en este momento que empiezan a funcionar los círculos de lectura, los Legenkreise en cada institución, también el núcleo duro de la organización femenina, dirigido por Catalina, empieza a pensar en la necesidad de sacar una revista propia, un órgano de prensa. Todas las organizaciones tenían un órgano de prensa. Y ese va a ser la revista Die Jüdische Freud. A ver si está. La primera, Die Jüdische Freud, es de... Ay, no tengo acá el mes. Bueno, me olvidé el mes. A ver, no está ahí. Es de 1950, creo que mayo. Ahí está, ahí lo dice. Noviembre, diciembre. Sí. Estas son, ahí está, septiembre. La primera es de septiembre de 1950. La última que tenemos registrada es de noviembre de 1969. 47 números. Ahora que estamos de noviembre de 1969. 69. Salieron 47 números. Ustedes no saben, cuando nosotros miramos esas revistas acá en el archivo, no podemos creer el esfuerzo de estas mujeres por sacar 20 años una revista, con los fondos que conseguían, pateando el barrio, pateando casa por casa. Y ahora voy a hablar un poco de lo que tenía esta revista. Pero es impresionante ver el esfuerzo de edición. Ustedes vean la gráfica, las obras de arte, las fotos que se publicitan. O sea, pensando en esa época y en los pocos recursos, era un trabajo fenomenal, digno de admiración.
Entonces, cuando sacan la número 2, o sea, al mes siguiente, en 1950, la primera nota está homenajeando a Catalina Perelstein porque acaba de fallecer. Y hay 5 mujeres que escriben homenaje para Catalina Perelstein. Por eso yo pienso que estas 5 mujeres pueden ser que fueran, no estoy segura, las que Catalina convocó en 1947. Son Sara Szczypiorska, o Szczypiorska, está de las dos maneras escritas. Rosa Kaplun, Heike Kogan, Mimi Pinzón, Roger Minces. Grandes intelectuales, brillantes y además leererkes. O sea, la condición de ser intelectual y de ser una mujer luchadora era también ser una leererke, enseñar, transmitir. Esto era parte de esa militancia. Por eso la charla es mujeres y leererkes, porque tienen ese perfil completo, digamos, donde esa faceta de la enseñanza y de la transmisión es parte también de esa ideología y de esa militancia comprometida con la cultura. Vamos para atrás un poquito, porque lo interesante, quiero decir, esto también es muy interesante. No, tanto no. Lo interesante es que las mujeres eran distintas, tenían distintas, algunas eran maestras, pero había escritoras. ¿Acá? No, la listado. Imagínate que yo sola no hubiera podido manejar eso, de ninguna manera. Ahí está, ahí. Maestras, escritoras, traductoras, actrices, obreras, madres y no sé tantas, pero hay una ingeniera que ahora voy a hablar de ella. O sea que el perfil era muy variado. ¿Nerina era bilingüe o era solo en inglés? Ahí va. Hasta 1953 la revista era completamente en yiddish, pero en 1953 se saca la primera revista bilingüe. ¿Por qué? Hay una más. ¿Por qué? Una más. La primera bilingüe tiene que ver. Ahora voy a decir. Espera, ahí voy a decir. Estuvimos relevando todas las mujeres que escribieron en Yiddish Freud. 98 mujeres, que vamos a publicar prontamente el listado completo. Pero hay algunas que se destacan porque escriben varias veces en varios números, aunque en distintos periodos. Las voy a leer porque si no las leo se pierde el homenaje, así que aquí está. Raquel Alperovich, Ritke Zwick, Berta Blechman de Drukarov, Beatriz Esterkin, Jordana Fein, Rosa Fleschner, Sara Glube, Mari Gold, Gute Guterman, Rosa Kaplun, Leke Kogan, Dora Korman, Anna Kot, Berta Ovasia Cooperman, aparecen las dos maneras, Sofía Lasky, Hanne Levin, Sipe Linkowski, Dina Minster, que quiero recordar especialmente porque la perdimos hace muy poquito, Roger Minces, Mimi Pinzón, cuyo verdadero nombre era Adela Chiapolchnik, no sé si lo sabían, Chiapolchnik, sí. Malke Rabel, Esther Rimmer, Mina Friedman-Rueter, Paulina Sack, Sara Szczypiorska, Berta y Paulina Singerman, Hanne Stupnik y Ripke Wolansky. Es muy interesante porque hay muchas mujeres que escriben con seudónimo y esto tiene que ver también con un clima de época y de protegerse por las cosas que escribían, ¿no? Entonces, como en el caso de Mimi Pinzón, estuvimos mucho tiempo hasta descubrir cómo se llamaba Adela. Una más. La ingeniera es Ripke Wolansky. Las que fueron a Pérez probablemente la conocieron porque fue profesora en Mittelschule. A ver, una más, me parece.
Nunca la conversación va junto con lo que... Ahí está. Esta foto... La primera nota bilingüe, en castellano, perdón, de Yiddish Freud se llama Una fiesta en Viena y está escrita por la ingeniera Rivke Wolanski, ingeniera de la UBA, ¿sí? En 1953. Esa que está ahí, con esa cara seria, que me han contado los que la conocieron que era muy, muy seria. ¿Esa Felisa? Rivke. Ese grupo de maestros, bueno, Felisa, Lienchansky, Dina Minster, el Lerke director Saleblitz, la Lerke Pacman, Rivke Wolanski, ¿está de arriba? Etele Kuzminsky, Cholita Ravetsky, este es Abraham Pepe Paín, que antes de ser Díaz Humanan fue maestro de Leike Kogan y Marta Kogan. Pero fíjense que este artículo es muy importante porque ellos acaban de venir en diciembre de 1952. Hubo un congreso por la paz, de la cultura de los pueblos por la paz en Viena. Un congreso donde participó Diego Rivera, Pablo Neruda, un congreso internacional muy, muy importante. Y por el ICUF viajaron Piñe Katz y Rivke Wolanski en representación de la organización femenina del ICUF. Ya, esto muestra también el lugar que la federación le daba a las mujeres en la estructura, ¿no? Y entonces cuando vuelve y escribe esta nota, tiene que escribirla en castellano, porque si no, lo que está pasando ya en esta época es que las mujeres más jóvenes o las mujeres nacidas en Argentina, que no leen Yiddish, no pueden entender lo que se ha vivido en ese importante Congreso por la Paz en Viena. Entonces, desde este momento la revista empieza a ser bilingüe y va siendo cada vez más a medida que pasan los años y van apareciendo mujeres en las nuevas generaciones. Entonces, hay Leyenkreisen y hay círculos de lectura también, porque el trabajo de elevar la cultura femenina, si no se pasa al castellano, va quedando reducido a las mujeres mayores. Entonces, para integrar a las jóvenes, hay un pasaje al castellano que es generalizado en todo el movimiento. Esto es transversal a las escuelas y a todas las actividades, pero se ve muy bien en los círculos de lectura. En 1956 tenemos 40 círculos de lectura, 40, con más de 1000 mujeres. Capital Federal, Bonaerense, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. ¿Qué trabajan en los círculos de lectura estas mujeres? Un poco los temas que también aparecen en Yiddish Freud, ¿eh? Para atrás. Para atrás. ¿Ahí? No, lo de los temas, creo que ahí, no, más adelante. Los derechos de las mujeres, bueno, los voy diciendo hasta que aparezcan. Los derechos de las mujeres en los países socialistas en Argentina, la difusión del arte y la cultura, aparece mucha crítica de libros, obras teatrales, obras plásticas. Ahí va, sí. Muchos temas de educación y psicología infantil, vinculados a las escuelas y a las actividades, y también la lucha por la paz en Medio Oriente y el mundo. Y hay un fuerte trabajo ahí, interpelando el rol de las madres en Israel, para que luchen por la paz, para que sus hijos no vayan a la guerra. Entonces, es interesante porque a diferencia de otras publicaciones generales, la difusión de las mujeres, la publicación de las mujeres todo el tiempo considera ese rol de madre,
de madre y de responsable de la educación de sus hijos. Por eso se vincula también con esta condición de maestras y madres, ¿no? Por ejemplo, quiero mencionar solamente 2 o 3 tópicos para que vean el trato que les daban. El caso de Julius y el matrimonio perseguido por el imperialismo, con ese desenlace fatal en junio de 1953, es especialmente tomado desde esa óptica y su sufrimiento como mujer y las cartas que le escribió a sus hijos. Hay un foco especial en ese rol de Ethel como mujer militante, comprometida y madre. También estaba a cargo de esta columna de Ripke Wolanski. Las mujeres y los niños que perecieron en el genocidio judío, la importancia de las mujeres en la lucha durante el levantamiento del gueto de Varsovia, el 19 de abril de 1943. Todas las causas eran enfocadas, tenían un plus en esa cuestión de qué les pasaba a las mujeres. Y esto, como historiadora, o los que son historiadores saben que en general la historia se cuenta desde un punto de vista patriarcal, masculino, ¿no? Siempre haciendo mucho énfasis en la historia de los hombres y poco en la historia de las mujeres. En ese sentido, Edith Freud fue pionera, porque, digamos, trabajaba con la generalidad, pero hacía foco en qué le pasaba a las protagonistas mujeres de todas estas historias. Pasamos. Cuando se cumplen 10 años de la creación de la OFI, de la Organización Femenina del ICU, las mujeres organizan el primer congreso de mujeres judías en la Argentina. La noche del 11 de octubre de 1957 ingresaron las mujeres en el Salón Rossini de Buenos Aires, entusiasmadas, con su mejor traje y un distintivo en la solapa y cintas azules y blancas anudadas en sus brazos. Ellas eran maestras, actrices, escritoras o amas de casa, pero ante todo eran mujeres progresistas del pueblo. En este congreso tan hermoso, que tengo malísimas fotos, porque no son fotos, son fotos de publicaciones, no son las auténticas, también vinieron las delegadas de Uruguay, de la Organización Femenina Israelita Brasileña, por Brasil vino Yente Lerner, y por Uruguay, por Montevideo, vino Hanna Tobias, que después les voy a mostrar también la Organización Femenina de Montevideo. Entonces también tuvo este sentido de que fue un congreso en Argentina, pero con esta idea sudamericana y de unidad de las mujeres de la región. A ver, una más. Yo no sé. La presidenta del Congreso, que era para entonces presidenta de la Organización Femenina, era Berta Blechman de Drúcaro. Si ustedes llegan a ver, ojalá que sí, acá atrás está la foto de Catalina Perelstein. Para mí esto es un descubrimiento genial, me tiene emocionadísima porque por eso cuando muchos saben que en el archivo estamos ahí queriendo empezar un reconocimiento de fotos, porque a veces como no tenemos, no sabemos bien quiénes son, algunas fotos que no tienen nombre, pero bueno, jugando un poco al rompecabezas podemos encontrar estas cosas maravillosas. Bueno, que Catalina Perelstein es la de esta foto y que Berta abre el Congreso agradeciendo a las mujeres internacionales. Acá ven, ¿no? Qué cantidad de mujeres ahí abajo. Y diciendo que todo esto es posible porque
el trabajo de los Legenkreisen ha dado sus frutos. Y todas esas mujeres han construido políticamente, han elevado su cultura y por eso pueden hacer este gran congreso donde se discuten muchos temas, temas de política, temas de cultura, y además están ya posicionadas en lo que ellas llaman, especialmente Leike Cohen dice, los faros a seguir. Uno que es la FDIM, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que es una organización internacional donde cada tanto las delegadas viajan y participan a reunirse con mujeres del mundo, el Congreso de la Cultura por la Paz, que vimos antes, y la UMA, la Unión de Mujeres Argentinas, que en este momento está presidido por María Rosa Oliver, que también manda sus saludos al Congreso. Berta explicaba que la lucha que ellos encarnaban era una lucha universal para llegar a las amplias capas de mujeres y que eso era posible por los Legenkreis, la Comisión Femenina de las Escuelas y la palabra esclarecedora de Edith Jeffroy. Entonces, lo que decían era que en un ambiente reaccionario como que se vivía en Argentina, las mujeres estaban doblemente esclavizadas. Por un lado, debido a la atmósfera social, y por otro, en relación con el sexo masculino. Y su interpretación era que desde 1943 esto le sucedía a la mayoría de las argentinas, aunque en el caso de ella era menos porque el ambiente ideológico del movimiento hacía que los hombres fueran más conscientes de toda esta problemática, de esta doble esclavización. Ahí está, muy bien Ana, ahora me sé más o menos. Más o menos. Y yo también lo pongo. Y ahora voy a contar otra cosa más con esta pregunta. ¿Era así o no era así? ¿Eran conscientes? Relativamente. Muy bien. Hace un punto y aparte. Este año, al principio del año, bueno, no, a mitad de año, me preguntaron, hay una enciclopedia de mujeres judías que está online. Me escribieron preguntándome cuál era para mí las 3 mujeres más importantes del movimiento judeo-progresista. Tenía que elegir 3. Era, bueno, un problema tomar esa decisión, pero que tampoco podía, sí, podía tomarla, pero también tenía que tener en cuenta qué podía decir yo de esas mujeres. Porque si, por ejemplo, decía que Catalina Pérez era una de ellas, la verdad no podía decir casi nada, porque a duras penas conseguí esa foto, sé que vino en 1923, no sé mucho más. Entonces elegí 3 de las que sí podía decir algunas cosas. Una era Leike Cohen, que además de haber sido una de las emblemáticas de Edith Jeffroy, fue directora, maestra de Sumerland, de Pérez, esposa de Salentis y demás. La otra era Mina Friedman-Reuter, que fue una activista y dirigente muy preparada, muy progresista, fue la traductora de Pinje Katz, y desde la organización contra el fascismo y el antisemitismo de los años 30, Mina desde Rosario con 14 años ya estaba trabajando con el Leger Gordon y Pinje Katz, publicando en Yiddish libros contra el nazismo. Mina tiene una historia muy importante. Y la tercera que elegí, por ser presidenta de la organización, era Berta Blechman de Drucker. Esas fueron las 3 que yo elegí. Con Mina casi no tuve problemas porque estuve en contacto con Marina, su hija, que me pudo dar varios datos de ella. Con Ley, que ya tenía un poco de trabajo que aparece en el libro, pero además estoy en contacto con Gabriela Kogan, su nieta, que también me ayudó mucho. Y tenía un problema mayor con Berta Drucker, Berta Blechman de Drucker, porque escribía una nieta, Elsa, pero que no sabía demasiado, pero me contactó con una de las hijas, la única hija que vive, que se llama Leda, que tiene 90 años y que vive en Londres.
Y Leda, vía mail, me estuvo contando un montón de cosas de la vida de su mamá y de su papá Sansón Drúcaro a través del mail. Y quiero decirles algunas cosas que aparecen en estos relatos de la vida de Berta Blechman de Drúcaro. A ver, una más. Perdóname, ¿Drúcaro no tiene una hija que vive acá? No, es la nieta. La nieta. Ellos tenían 3 hijas. La madre de Claudio es Drúcaro, que era hermana, era hija. No, a ver. Un momento. Espera, ya te digo. Esta foto, si la ven, es del cierre del Congreso de 1957. Acá pueden ver quiénes son los protagonistas de la dirigencia icufista en entonces. Bueno, la del medio es Berta, la presidenta. Por acá está Sansón, su marido. Acá está Pinie Katz. Y de un lado Leike y del otro lado sale Blix. Y allá el retrato de Catalina Perelstein, ahí en la punta. Ahí está. Una. Berta. Esta es Berta de joven, esta es Berta mayor. Y esta que está aquí, tan hermosísima, es Leda, la hija que en la actualidad tiene 90 años y vive en Londres. Esa es la hija más chica de Berta, o sea que los dos hermanos mayores fallecieron. ¿Y Elsa Drúcaro? Elsa es la nieta de Berta. Elsa es la nieta. O sea, Leda, que no tuvo hijos, es la tía de Elsa. Leda, con la colaboración de Leda, que así bellísima como ven en la foto, era actriz y se fue en el año 57, el mismo año que Berta estaba presidiendo la organización femenina, su hija se estaba yendo a vivir a Europa porque quería ser actriz y eso no estaba muy bien visto en ese momento y tampoco estaba muy bien visto en el ambiente de la dirigencia icufista. Sí, a ver, había muchas actrices muy reconocidas, el Teatro IF y demás. No puedo hablar exactamente de qué pasaba en el entorno familiar, pero se fue con esta idea de ser actriz y no estudiar en la universidad, lo cual estaba un poco cuestionado. Pero Leda, que me escribió historias maravillosas, me escribe un párrafo que les quiero leer porque es muy significativo. Ellos, los Drúcaro, vivieron en la colonia Rivera algunos años y después, en 1936, vinieron a la Argentina. A la Buenos Aires. Vinieron a Buenos Aires. Pero ese año que Berta llega con sus 3 hijos, Leda la más chiquita, no sé, tendría 5 años, más los otros 2 que eran mayores, Sansón es invitado a la Unión Soviética en un viaje donde van a conocer Birobiyan. Son 6 activistas, uno es Lázaro Braslavsky, otro es Sansón Drúcaro y 4 más, van en un viaje y llegan a Birobiyan en 1936. Pero ¿qué pasa con Berta? Mientras su marido va a Birobiyan y después salen las noticias en los diarios, Berta se queda sola en Buenos Aires, recién llegada de Rivera, con sus 3 hijos que se enferman, sin dinero, ¿no? Lo cual habla mucho de ese sacrificio y de esa lucha de las dirigentes. Pero un tiempo después, dice Leda, fueron difíciles meses para Berta porque no tenían dinero y se enfermaron los 3 niños. Pero un día tocaron el timbre 2 mujeres desconocidas. Le explicaron que eran militantes del Partido Comunista, le hablaron sobre sus ideales y la invitaron a las reuniones femeninas. Y le dijeron, si su esposo Drúcaro se afilió al partido, ¿por qué no usted? Y su hija Leda rememora. Por primera vez en su vida, mi madre descubrió que como mujer podía hacer algo más que un borscht, limpiar, servir el desayuno, ayudarlo a mi papá en el consultorio, abrir la puerta a los pacientes, planchar, atender a sus hijos, y entonces aceptó y completó los formularios de afiliación. Sin embargo, cuando llegaron las 6 de la tarde y mi padre volvió,
para inmediatamente irse de nuevo a una reunión del partido, mi mamá le dio la noticia. Y él se quedó asombrado y solo atinó a preguntar, ¿y vos qué vas a hacer allá? Su respuesta fue, si vos podés ser miembro del partido, yo también puedo. Las mujeres también tenemos el derecho a integrar un movimiento donde podamos jugar un rol importante en la sociedad. Yo estudié, porque Berta también estudió, pero no ejerció. Yo estudié para poder enseñar y esta es mi oportunidad de hacer algo para mí. Mi papá, dice Leda, quedó ahí fulminado y no pudo decirle que no. Pero mi madre me contó esto años y años después. Era bravísimo. Y era muy interesante porque Berta empieza a hacer todo un trabajo autodidacta de lectura, de cultivarse, bueno, por eso llega a ser la presidenta de la organización femenina. Y hay un momento en que los dos van a las reuniones del partido, los dos van a las reuniones de las organizaciones y tienen 3 chicos chiquitos. Entonces le dan cuenta, yo me acuerdo con mi hermana que nos sentaban ahí y eran horas de escuchar hablar de teoría marxista, y nosotros teníamos 10 años y era aburrirse como nunca. Mi hermana hasta se hacía la enferma para no ir. Bueno, el sacrificio, digamos, por este idealismo, por creer en un mundo mejor, por creer en estos valores de lucha, ¿no? Otro párrafo que quiero decir de la segunda mujer, de Leike, que ahí tengo unas fotos, no lo van a creer, conseguí una foto de Leike sin anteojos. Especialmente gracias a Gabriela que me la mandó, porque digo, mira, no puedo encontrar ninguna foto donde Leike no tenga lentes. En 1930, bueno, la biografía es larga, después se las puedo hacer llegar a quien le interese, pero y bueno, y además se van a publicar en esta enciclopedia de mujeres. Pero en 1930, circunstancias varias, Blitz y Charlie Blitz, que estaba su marido, y Leike, estaban en París. Ahí Blitz estudió ingeniería y Leike estudió comercio en la École Supérieure de Comercio del Estado. Y después Blitz fue llamado a hacer el servicio militar a Polonia, tuvo que volver a Polonia. Entonces Leike se fue a París y estudió Historia y Literatura en la Universidad de la Sorbona. Leike, mientras hacía trabajos de contabilidad, traducciones en alemán, traducciones en francés, lo que podía, vivía en una pieza con otros compañeros polacos. Y en sus memorias, miren lo que escribía. En París, la esencia de nuestras vidas eran las conferencias, las visitas históricas, los cursos, las exposiciones artísticas y los viajes. El dinero servía solo para subsistir, pero eso no interesaba, porque las pasiones no eran materiales, sino culturales. Esa es la impronta que estas mujeres traen. Tercera mujer, Mina Rueter. Ya conté algo de ella. Durante la Guerra Civil Española escribió en las revistas En Guardia en castellano y Afterbach en yiddish. Comenzó a trabajar como secretaria del Movimiento Juvenil de Solidaridad con las víctimas del fascismo en España y en 1937 integró el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo. Ahí, en su órgano de prensa, escribió su primer artículo que firmó con el seudónimo de Alba Camargo. Desde aquellos años, 1937, 1940, 1941, en agosto de 1940 Mina tenía 18 años. Ahí ingresa formalmente al partido y se vincula con mujeres que fueron sus amigas y compañeras de ruta como Fanny Edelman, que la vimos antes. En 1943, con 21 años, se casó con Santiago Rueter, militante activista de la Comisión de Ayuda a la Unión Soviética. Y después del golpe militar del
4 de junio de 1943, Rueda cayó preso. Entonces ahí Mina empieza a integrar la Liga por los Derechos del Hombre. Y se le el trabajo de las cárceles con otras mujeres que van a las puertas de las cárceles a pedir justicia, a hacer reclamos y demás. Así es. Luego, cuando él sale de la cárcel, un tiempo después se traslada a Córdoba. Y esto hace que Mina postea que estaba haciendo estudios en profesorado, ella era muy buena con los idiomas, especialmente con el inglés. Y abandona el estudio, pero lo que no abandona, a pesar de la vida familiar, las complicaciones, es la militancia. Y de ahí en más, es traductora de la Unión de Mujeres Argentinas, escribe en las columnas de Jaime, de Verdec, Tribuna. Todas tenían esas publicaciones un espacio para la mujer, la página de la mujer, el lenguaje de mujer. Ahí Mina es una activa escritora. Pero además trabajaba anónimamente, por eso es muy difícil, no podemos reconstruir todo lo que Mina tradujo, porque en la época no se firmaba, sobre todo los que eran literatura comprometida o que venía de la Unión Soviética, pero hizo un trabajo incansable. Ella recordaba en una entrevista que mientras estaba embarazada tradujo El infierno de Treblinka de Vasily Grossman en 1948, que todos le decían que estaba haciendo muy mal porque le iba a transmitir al bebé toda esa angustia de una literatura. Creía más en la importancia de traducir ese material, en el beneficio. No le importaba, era muy convencida de su tarea militante. Bueno, simplemente lo que quería era, con estas 3 mujeres, mostrar la fuerte convicción militante a pesar de los sacrificios enormes como mujeres y madres que tenían que hacer para sostener el hogar, para sostener los hijos y la vida familiar. ¿Uno más? Esta es una foto genial porque también muestra el reconocimiento que Mina tenía como dirigente. Aaron Bardak, Mina Friedman-Reiter, Aaron Bergelis, que era el director de Sovjetisch Heinland, la revista soviética, que en los años 80 vino a la Argentina. Esa es Rubencina. Y en la mesa de los 4 dirigentes más importantes está Mina. No, era una dirigente. Entonces sí podemos decir que esto nos permite considerar su condición de mujer en nuestro movimiento no le impedía estar a la altura de los dirigentes más destacados. O sea que hay casos y casos, pero que en general las mujeres han podido ganarse su lugar dentro del movimiento judío progresista. ¿Me olvidé algo? Ah, sí, acá. Me olvidé esto que quiero leerles de los Leyenkreis, que lo escribe Berta Drukarov en 1953. Son las impresiones de una reunión del Leyenkreis de Villalinch. Dice Berta, en la reunión de balance del grupo, una mujer dijo: me parece que yo ya no podría estar sin concurrir estas noches de los lunes. He aprendido a hablar de distintos problemas. Me acuerdo que la primera noche leímos sobre la voluntad y la educación del niño. Esta lectura me hizo entender que yo cometí errores en la educación de mi niña de 3 años. Otra mujer dijo: no solo escuchamos lo que se lee, sino que aprendemos a hablar e interpretar lo que se lee. Cuando nos encontramos con gente, sabemos lo que decimos y lo que queremos hacer entender a los demás. Y otra sigue: antes yo hablaba poco con mi marido, no porque nos llevemos mal, pero mi marido se iba al club, a la biblioteca, y yo me quedaba con los chicos y no compartía sus actividades. Qué distinto es hoy. Y después de todo esto, podemos decir que nuestros grupos de lectoras de los Leyenkreis se reúnen no solo para leer,
sino que son verdaderos cursos de aprendizaje, universidades, donde se eleva el nivel cultural y social de cada mujer. Entonces, el movimiento femenino está en la dirigencia, en la militancia, en la organización femenina, en la revista y también en las actividades de las instituciones. Como acá casi todos saben, el ICUF es una federación que agrupa distintas instituciones en el país. Raquel Malas de Zaputinsky, que antes la nombramos, presidenta del PERE de Lanús, que también trabajaba de joven como obrera en Villa Lynch, una figura emblemática de Pérez de Lanús, reconocida por sus padres y reconocida también a un nivel más general porque era miembro de la CTA y muy activa en los círculos de trabajadoras de ahí de Lanús, y además maestra, ¿no? Y pongo el caso de Raquel porque para mí es muy entrañable, yo la conocí, ella me dio muchísimo material para mi trabajo de investigación y hoy en el CEDOC tenemos muchísimo material también que ella donó al ICU. O sea, era una fanática de las revistas, los libros y tenía una biblioteca impresionante. Y un kiosco de libros que vendía todos los sábados. Ahí está, cositas. Así que, bueno, y acá fíjense, Escuela Chiklovsky, calle Camarones, año 1971, una mesa redonda cuyo tema es la mujer en la sociedad. Digo, las instituciones también, además de la organización femenina, las instituciones de por sí promovían muchas actividades tempranamente para discutir el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, quería también mencionar otra institución que es lamento que no esté Ani Daman. No, este es el Palacio Chiklovsky de Montevideo, donde estuve el año pasado, y esta es la Comisión Femenina de Montevideo. Esta mujer, Tobias, es la que estuvo participando en el Congreso de 1957, fue la delegada. Y no tengo una foto de Dora Diamant, la mamá de Ani, pero fue directora del Jardín de Infantes. Bueno, Dora tiene 90 en este momento. 92. Y la acaban de homenajear justamente porque fue la directora durante toda la dictadura uruguaya y en el aniversario tuvo un homenaje especial a ella. Correcto, eso quería decir. Hablar un poco, homenajear a Dora también por la valentía de las mujeres. Porque cuando vino la dictadura militar en Uruguay, el Chiklovsky estuvo amenazado, el kinder y demás, y tuvo que cerrar. Y Dora, que era la directora del jardín, con mucha valentía, se enfrentó a las autoridades y pidió por favor la continuidad del jardín de infantes. Y durante varios años, lo único que funcionaba en el Chiklovsky de Montevideo era el jardín de infantes que Dora dirigía. Y gracias a eso, digamos, que argumentó que era un jardín para el barrio y, digamos, logró mantenerlo abierto, gracias a eso no se perdió el edificio, porque otras entidades acusadas de izquierdistas y de subversivas por la dictadura de Uruguay fueron cerradas y ellos se quedaron con los edificios, o sea, expropiaron a las organizaciones de sus edificios. O sea que mantener este jardín abierto aseguró que el Chiklovsky continúe y que después pueda volver a abrir, y hoy tiene adentro funcionando el kinder, club, el teatro y demás. Así que bueno, un homenaje grande a otra mujer que se cargó sola en la historia del Chiklovsky de Montevideo. ¿Qué más? A ver, una más. Bueno, y ahí, nada, una más.
Bueno, ahora la hora de las Lerkes, del Schule. ¿Una más? Casi. Bueno, esta ya la vimos la otra vez cuando Mariana presentó esta foto. Acá hay dos protagonistas, Rosa Ruhr y Ana Uslander por acá, que están acá presentes. Acá. Sí. Y esta foto que yo no sabía bien de dónde era, gracias a que Mariana me hizo notar que nos fijáramos en el piso, descubrí que era de acá del Sarmiento, ¿no? Y acá estas mujeres tan importantes afectivamente para los niños, ¿no? La ronda es una imagen hermosa de las maestras. Yo no sé si ahora hacen ronda de las maestras con los niños así, todavía se... ¿Una más? Esto se replicó por muchas instituciones, esto es solo un ejemplo. Este es el primer grupo de egresadas y egresados del Mittelschule de Villalín. Acá todas son perecianas. Malvina Seidler, Marta Kogan, Lia Tenenbaum, esto no me acuerdo. Bueno, María Blutrach, acá está Frida, ahí está Sibyl Friedman, Elisa. Bueno. Y enseguida, tenían 15, 16 años, enseguida empezaban a trabajar de Lerkes en el Schule. Así que ahí está Marta Kogan, que es mi Lerke, en estos días, bueno, hace años, siempre me ayuda. Y ahí está Marta ya, muy jovencita, enseñando. Y bueno, fíjense que las mujeres entonces fueron las encargadas de la transmisión, en su rol de Lerkes, militantes y activistas, del patrimonio cultural judeo-progresista. Digamos, si hubo transmisión, esa transmisión estuvo fuertemente en las manos de las mujeres. Entonces, para rendirles un homenaje, hace unos años, que acá está Clarita que participó, nos juntamos antes de que existiera el CEDO, que por suerte ahora existe, entonces hay un espacio para celebrar todo esto y para juntar historias. Pero bueno, antes de eso fue en mi casa, y entonces vean qué hermosa imagen de las mismas, o unas cuantas de las chicas que están ahí. Ahí está Dina, Marta, Sibyl Friedman, Besse Korman, Nora Blutrach, Alicia Kremer, Malvina Seidler, Raquel Lopchik, Marta Kogan, Victoria Yupan, Dina Milner. Bueno. No. Bueno, y quería homenajear a las Lerkes de ayer, a las de hoy, porque son las que tienen en sus manos este potencial de transmitir valores, de transmitir historia y de construir un mundo mejor. Muchas gracias. Muy lindo. Ese grupo de gente que Ana se va a acordar de Esther Ruhr, que se fue a vivir a Estados Unidos cuando era joven, fue la que creó los grupos de pioneros en el Partido Comunista y hacía actividades para niños. ¿No te acordás de Esther Ruhr? ¿No te acordás de Esther Ruhr? Pero no te acordás. Una pregunta. Sí. Lili Katz no quedó nada. Lili Katz. Trabajó muchísimo en UMA, me parece. Sí, Lili, en ese el listado completo de las mujeres está Lili Katz.
que era activista de Legenkreis de Rift, la esposa de Pine Katz. Pero no escribió en Die Freud. Entonces, bueno, era militar. centré como la lista esas de las que pude encontrar en los índices de las que escribieron. Pero en los índices de todas las mujeres hay muchísimas más. Yo trataba de recordar hoy a todas las maestras de Chiklovsky, porque vos tenés preferencia por las de Mira, puse la foto de Sarmiento porque venían ustedes. ¿Qué podés decir? Bueno, estuve tratando, yo hice toda la primaria en el Chiklovsky, así que era la Lerke Scheiner, la Lerke Stupnik, la Lerke Schwarz, Leike Kogan en un momento, Rivke Zwick, Reisu Starker, que fue la profesora de música desde que empezó, Roger Ratzker, después Marta Gam y Jordana Fein, que vinieron a prepararnos para la fiesta de fin de año. Y entraron en la Lerke Pacman y Cori y Chola, que fueron casi las últimas. Venían de Lynch. No me acuerdo de dónde. De Lynch venían. Bueno, venían de Lynch. No, perdón, ellas eran todas las maestras, el director era hombre, Schmerkovich. Pero las maestras eran todas las. Sí, acá, bueno, Rosita es una gran colaboradora. Me das pie para hacerles una invitación que yo ya le comenté a ella, a Clarita, que es a los que vivieron todo esto, recuerdan a otras maestras anteriores, que nos ayuden con las fotos, que nos ayuden con escribir sus memorias y las biografías propias, todo lo que sepan de los demás, porque fíjense que la biografía que escribí de Berta Drukarov la pude hacer gracias a la ayuda de Leda, que tiene 90 años y que por suerte está genial, que no ore, como decía. Y me ayudó, pero si no hubiera sido muy difícil. A medida que pasa se van perdiendo. De Catalina Perelstein, ojalá pueda encontrar algo, pero está muy difícil. Entonces, la existencia del CEDOC, en ese sentido, marca un antes y un después. Y ahora es que la gente más mayor o que vivió estas experiencias que nos ayude con sus testimonios, que escriba, que identifique fotos. No se lo grabamos, si no se lo grabamos. Lo grabamos, llámenos, estamos... continúe y vengan otros jóvenes y puedan seguirla y seguirla y seguir contando. Las mujeres, aquellas que no fueron maestras, pensaba en la mamá de Rosa, que se volcaron al campo nacional y que era una laburante de los talleres Bacelar. No, ella fue en entre otras frigorífico. cosas. Laburó en el frigorífico. Pero Sin decir el nombre y el Wagner, el nombre de tu mamá de Pilar, Rivke. lo que pasa era eso, cuando yo te hacía así era por eso, porque iba, me ocupaba todos los chiquititos así, hacía millones de cosas. Tenemos muchas, bueno, el club donde soy fan, como vos decís, el Feria de Villarich, estaba Rogel Brutrach, muchas mujeres que por ahí no se dedicaban a la tarea de escribir, pero eran grandes activistas. Pero sí. No, del Pérez de Villalynch empezó antes que en la General Paz, en la casa de mi tía que donó la casa de Pola Kusher. Todavía está la casa tal cual. La vida es 3656. Ahí nací yo. Estábamos en capital. Cruzamos la provincia. Estábamos en todo el capital. Y acá, bueno, las Reisman, acá tenemos a Débora, nieta de los Reisman, también, Rosita la rubia y Rosita
Viuda Negra eran dos emblemáticas de... No mencionaste a Inde Spiegelman, que era la hermana de Jacobo. Ya, bueno, son muchísimas. No, pero es importante, fue presidenta de la Constitución. ¿Sabés de qué me acordaba yo? Esta, Que cuando estábamos trabajando en Lynch con Felisa a la tarde y vinieron de la UMA a pedirnos si queríamos trabajar con los chicos de la villa, porque Onofre Marimón, que era un corredor de la época, tenía una quinta que la había dejado ahí porque se murió, no sé por qué cosa, con pileta y todo. Entonces me acuerdo que con Felisa nos encontrábamos a las 6:30 de la mañana en San Martín, yo vivía en el 11, y de ahí nos íbamos hasta Villa Ballester, ahí nos esperaban con un carro para llevarnos ese lugar. Después almorzábamos en la casa de ella, íbamos a trabajar a Lynch y después a la noche ella al teatro y todo. Sí. Una pregunta. Sí. En la época en que empezó, mientras duró la publicación de Villa Freud, ¿cuál era la publicación oficial del ICUF, no de mujeres? Bueno, Sí, las obras. ¿Cuál era? Convivió con Tribuna. Con Tribuna. Y después Lanza. Unserlep no era. no. Convivió con Tribuna en esos años y después Esa era la que está pintada. después la revista Tiempo, pero empezó No, después, en Tiempo. 1949. Así que Pero para sí. saber, y se publicaban las dos y las dos tenían salidas paralelas. Sí, no pero había la fue- columna femenina en la publicación. Sí, había también. ¿Había también? Había en Tribuna, de acá, la Tribuna, el diario Tribuna, tenía además una página para la mujer. Ajá. Pero en algún momento puede ser, lo tendría que chequear, que la única publicación, Porque puede me haber sido pareció- unos años que la única publicación fue de Didi Sheffield. ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Qué pasó? Bueno, no sé, pueden haber pasado muchas cosas. Pero sí hay una... A ver, ¿Qué pasó con ella? la del 69, ya las últimas son en castellano, completamente. Lo que se va perdiendo es que, o sea, muchas de estas mujeres ya eran mayores, en los años 50, 60. Algunas, bueno, se van perdiendo el activismo, se va perdiendo... Ahora, leí que la escribió, digamos, mi vieja murió en el 93, sí. Todavía la llevábamos al último Leidenkreis que quedaba en la calle Muñecas, que había... Claro, de los Pero, a ver, pero iban todos. la pregunta esta de por qué se perdió tiene que ver también otra vez con un movimiento transversal. Lo mismo que por qué se perdió el Schule en esos años. O sea, hay menos activistas, hay menos actividad en Yiddish, hay un mundo que está cambiando, el progresismo, el ICU pierde juventud, digamos, hay varios procesos que... Y había que sostener las instituciones, no había más. Y además, claro, acuérdense que en el 66 empieza la crisis de las cooperativas, empiezan varias crisis financieras también, era muy difícil sostener económicamente. Y además, también, y no es menor, la mujer se integra al mercado de trabajo. Así que si las mujeres tenían un poco más de tiempo para escribir o para militar, las mujeres más jóvenes tienen que trabajar porque se necesitan 2 salarios y por la realización profesional y por muchos motivos más. Y hay menos tiempo por ahí para escribir en Didi Sheffield. O sea, no tengo exactamente estudiado los motivos puntuales por los cuales Didi Sheffield terminó, pero bueno, viene por ahí. En esa misma línea, ¿se iban incorporando mujeres más jóvenes? Muy pocas, muy pocas. Por ejemplo, En el Sarmiento creamos los talleres. claro,
los artículos de educación de Dina Minster o Dora Corman eran de las más jóvenes, eran las jovencitas. Ellas fueron las jovencitas, las últimas. No, porque fueron 20 años. Si uno piensa en esos 20 años, claro, eran jovencitas cuando empezaron, pero después tenían 20 años más. En ese proceso. No, pero las últimas jovencitas Eran las últimas jovencitas. Tenía alguna característica especial. Vos y hablaste de la UMA, del partido, y estaba la UMA, el partido y la campaña de ICU. Y las mujeres salían para las tres campañas. Sí, claro. Pero tenían, las que yo conocí al menos tenían un compromiso. Salían con una carterita con los bonos. Entonces su compromiso era que en lugar de tomar un medio de transporte caminaban, pero la guita del colectivo la ponía dentro de la carterita como aporte propio aparte. Y yo recuerdo que mi vieja, de chico, cayó por vagancia, por hacer eso, en la sección especial estuvo un cano un par de días. Sí, Rosita quería decir algo. Quería decir algo que justo estaba pensando que iba a venir a este encuentro. Me ayudó a traducir del yiddish unas cartas que encontré que mi abuelo escribió en yiddish en Santa Fe, contando, bueno, que había recibido la foto de cuando yo era bebé, que recién había nacido. Yo nací en abril y esa nota era de agosto, supongamos. Y contaba las actividades de ellos y figuraba que mi abuela había ido al Leyenkreis y mostró la foto por todos lados. Y otra cosa que me llamó la atención, que la OFI, la organización femenina, había organizado una función de títeres de Pedroni. Y uno a veces se sorprende porque dice, mira en esa época haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, y justo como lo descubrí hace poco y se ligaba con esto. No, o sea, uno ve los contenidos de Lilith Freud, son de una cultura espectacular. Hay muchas críticas literarias, muchas críticas de obras plásticas, de esculturas. O sea, es de un nivel cultural impresionante. Sí. Mira, Rosita, ayer hablando con una compañera, escribió poesías. que viene al coro, Tenemos un par, sí. le conté la historia cuando despedimos a tu mamá y a tu papá que se fueron a vivir al sur, lejos, y tu abuela tomó el micrófono y le dijo que todavía se pueden crear instituciones, que ellos se tomen ese trabajo cuando vayan a vivir al sur. Y ayer se lo comenté a una compañera del coro. Que se volvieron al medio porque no aguantaban. Bueno, pero yo la recordé a tu abuela. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quería decir algo. Para cerrar este ciclo, los queríamos invitar a compartir un pequeño brindis, que después de este primer año de CEDOB y este ciclo tan lindo, y además a chusmear un poco los libros que tenemos ahí para vender y colaborar con nuestro centro. Y bueno, invitarlos a estar cerca, a participar, a contarnos historias, a comunicarse, a venir a reconocer fotos. Tenemos mucho trabajo por delante, hace un año que estamos funcionando, se hizo muchísimo. Otra vez quiero reconocer el trabajo de Gabriela y Sara. Tenemos por delante mucho más. Así que bueno, gracias por estar y acompañarnos.